Hoy continuamos nuestra serie de mensajes en Primera de Reyes. Estamos reflexionando acerca de la vida de ciertos reyes de acuerdo a su obediencia o desobediencia a Dios. Y son lecciones tan importantes para nuestras vidas porque nos ayudan a saber cómo vivir vidas que agradan a Dios, cómo vivir vidas sabias y a ser advertidos de las consecuencias de cuando decidimos vivir una vida alejados de la voluntad de Dios. Y hoy hay un mensaje muy importante, una historia fascinante de un profeta de Dios, y el mensaje se titula Cuídate de los profetas que engañan. Sobre todo en estos tiempos que es tan fácil acceder a diferentes mensajes a través de las redes sociales, uno tiene que ser muy cuidadoso y discernir cuando lo que nos están diciendo es conforme a la revelación de Dios en la palabra de Dios o cuando no lo es. Vamos a prestar atención a esta historia. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, donde vemos que este hombre de Dios, no sabemos su nombre, pero era un profeta de Dios, un varón de Dios, que fue enviado por el Señor desde Judá, el reino del sur, al reino del norte, a hablarle a este rey idólatra Jeroboam, que había construido 2 altares paganos, uno en la ciudad de Dan, otro en la ciudad de Betel. Había hecho unos becerros de oro, había dicho que esos becerros sacaron al pueblo de Egipto. Estaba tergiversando la historia de salvación de Dios. Y dice Primera de Reyes 13:1 que sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Y me gustaría que ustedes tomen una nota mental de esta frase que aparece en este capítulo varias veces. Dice que él fue en obediencia a un mensaje que Dios le había confirmado. Dice que cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar y se disponía a quemar incienso, dice que el hombre de Dios, otra vez en el versículo 2, en obediencia a la palabra del Señor, segunda vez que se nos dice esto, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Este hombre de Dios dio una profecía asombrosa, porque Josías nacería de la descendencia del rey David 300 años después. Es increíble saber de que Dios conoce nuestra historia, de que Dios conoce la historia de la humanidad. Dios ha fijado los límites de nuestro habitar en este mundo, como dice el libro de Hechos, capítulo 17. Dios sabe el día de nuestra muerte. Dios sabe también que Él nos da libertad en ciertas decisiones de vida, que podemos morir antes del tiempo que Dios tiene para nosotros si somos negligentes, si somos pecadores. La palabra de Dios muchas veces nos advierte que al guardar la sabiduría, que al obedecer a Dios guardamos nuestra alma de la muerte. Pero Dios conoce todas las cosas y Dios conocía que Josías iba a existir 300 años después y que iba a ser un rey que iba a limpiar al pueblo de la idolatría. Dice en Primera de Reyes, capítulo 13:3, dice, aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. No solamente llegó y dijo, Dios me dijo, sino que mostró que realmente venía de parte de Dios. Dice, esta es la señal que el Señor les da, el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Y dice en el verso 4, cuando Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había dicho, extendió su mano contra él y dijo, aprésenlo. Pero dice la Biblia que el brazo le quedó tieso y no pudo ya moverlo, no podía contraerlo. Fue un momento de juicio de Dios sobre su cuerpo, sobre su dedo amenazante. Y estábamos reflexionando en el mensaje anterior que la gente que es necia, que está en el error, que está en el pecado, no le gusta que le corrijan, no le gusta que le muestren que algo está mal. Y bueno, en el verso 5 se dice que en ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. O sea, este hombre dijo, Dios me dijo, esta va a ser la señal que Dios me dijo antes de que sucediera, y pareciera como si el altar le hubieran puesto dinamita. Ese altar se vino abajo, se quebró y todas las cenizas del altar se esparcieron tal como el hombre de Dios lo había anticipado antes de que sucediera. Y dice que el rey le dijo al hombre de Dios, apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo, porque su brazo estaba tieso, no lo podía enderezar. Y dice que el hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Qué buena y qué maravillosa es la misericordia de Dios, porque a veces nos vienen consecuencias por nuestra rebeldía contra Dios.
Y qué maravilloso que podemos decirle, Señor, perdóname, Señor, ya entiendo, Señor, quiero obedecerte. Y muchas veces Dios es misericordioso. Lástima que Jeroboam no aprendió de esa misericordia que Dios le dio y siguió aferrado a su mentira, a su error. Y esto es algo que nos pone a pensar que muchos hoy prestan atención a Dios solamente porque buscan una sanidad o un favor solamente. Aquí vemos que el rey le dijo al hombre de Dios, ¿sabes qué? Ruega a Dios que por favor me sane. Y esto es lo que ha hecho también que en nuestros tiempos se prolifere, que exista tanta falsa doctrina, porque hay muchos predicadores de la prosperidad que van a las iglesias, que se hacen pasar por profetas y le profetizan a la gente cosas buenas sobre su vida, bendiciones, la oportunidad de hacer un pacto con Dios, quizá al dar dinero. Y lo que pasa es que la gente, en su ignorancia de la palabra de Dios, corre a estos profetas y porque ¿quién no quiere la bendición de Dios? Pero es muy importante que busquemos a Dios no solo para buscar su bendición, sino para conocer al Dios que nos dio la vida, sabiendo que hay una eternidad y que deseamos conocer a ese Dios bueno que nos ama, que nos creó para relacionarnos con Él. Dice en Primera de Reyes 13:7 que el rey le dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo y come algo, además quiero hacerte un regalo. Uno se pone a pensar, ¿por qué el rey quería invitar a un hombre de Dios que venía a traer juicio de parte de Dios contra él, inclusive darle un regalo? No puedo pensar en otra cosa más que quería quizás sobornar a Dios para que Dios no le juzgara duramente, o quizá quería que la gente viera que el hombre de Dios estaba con él y quedar bien delante de la gente en medio de toda la vergüenza de lo que sucedió. No lo sé, pero probablemente tenía la intención de negociar o apaciguar el juicio de Dios. Y es muy importante entender que nosotros no podemos sobornar a Dios ni comprar su bendición. Si queremos realmente agradar a Dios, Él quiere nuestro corazón, que le amemos con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro corazón, con sinceridad, y que hagamos las cosas que agradan a Dios. No podemos sobornar a Dios. Y continúa la historia en el verso 8, dice que el hombre de Dios le respondió al rey, aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Entonces, el autor de Reyes nos dice de que Dios le había confirmado a este hombre de Dios en ese mensaje de ir a traer juicio a Jeroboam, de que no debía quedarse en ese lugar a comer ni a tomar agua, que no tuviera nada que ver con un lugar sobre el cual iba a caer el juicio de Dios. Él tenía que entregar el mensaje únicamente y regresarse, y Dios fue bien específico con él en lo que no debía hacer. Dice el verso 11 una historia bien interesante que complica nuestra narración. Dice que en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Evidentemente había sido un profeta de Dios en el pasado. Evidentemente, como vamos a ver ahorita, quizás su relación con Dios no estaba bien, porque dice que fueron sus hijos a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho y dicho. Y dice que su padre les preguntó, ¿por dónde se fue este hombre? Y le dijo, prepárenme rápido el burro para que vaya y lo alcance. Y sus hijos le prepararon todo, le indicaron el camino y él salió. Dice el verso 14 que se fue tras el hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Y el hombre de Dios le dijo, no puedo volver contigo ni acompañarte. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar. Pues el Señor me ha dado esta orden, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. Qué interesante, porque este profeta anciano probablemente quería convivir con un hombre de Dios, que Dios le había enviado un mensaje, sabía que Dios lo había usado con poder, quizá ya tenía tiempo que Dios no se manifestaba a él por alguna situación en su corazón. ¿Quién sabe cuál sería su deseo? Pero dice el verso 18 que este anciano profeta cometió un error muy grave. Dice que le mintió. Le dijo,
también yo soy profeta como tú. Y un ángel, y fíjate la mentira que dice, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y dice el versículo, así lo engañó. Tristemente, este hombre de Dios, que era un hombre de Dios, cayó en la trampa. Fue engañado por alguien que era un profeta que en ese momento se estaba comportando como un profeta falso. Y dice el verso 19 y 20, y el hombre de Dios volvió con él, comió y bebió en su casa, mientras estaban sentados a la mesa. Fíjate qué historia tan rara. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mensaje al profeta falso, al profeta que no era un profeta falso, era un profeta verdadero, pero de alguna manera pecó contra Dios, no estaba honrando su ministerio, mintió, pero de repente le vino un mensaje real de parte de Dios. Y no le quedó otra más que pararse y decírselo, y le dijo, le dijo este mensaje. Dice, así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor, la palabra que Dios te dio, la palabra del Señor, y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Y dice que cuando terminó de comer el profeta, le prepararon, le presentó este profeta que le había mentido un asno para que lo montara y regresara a su lugar de origen. Y dice que el hombre de Dios se puso en camino, pero algo trágico. Un león le salió al paso y lo mató. En el verso 24 dice que un león le salió al paso y lo mató. ¡Qué historia tan trágica! Y nos pone a pensar, hermanos, que a veces la desobediencia a la palabra de Dios cuesta mucho, cuesta muchísimo. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos desobedecido a Dios, más de una ocasión. Y hemos probado que cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios revelada en su palabra para hacer nuestra voluntad, generalmente es algo que termina costándonos, que termina destruyendo nuestra vida, nuestras familias o perdiéndonos de bendiciones que Dios nos da. Hasta el día de hoy yo he visto personas que cometieron una mala decisión en su juventud o se casaron fuera de la voluntad de Dios o hicieron algo que no debían. Y veo cómo hasta ahora les ha costado lágrimas, les ha costado relacionalmente, les ha costado económicamente. Entonces aprendamos de que debemos obedecer la palabra de Dios y no ser engañados ni por nuestros malos deseos, ni por alguien que viene y nos dice que Dios le dijo o que habla por Dios. Y este es el mensaje de hoy. Cuídate de los profetas que engañan. Recuerdo Judas, que escribe esta carta tan corta en el Nuevo Testamento, donde dice, queridos hermanos, yo quería hablarles de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario hablarles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez por todas dada a los santos. ¿Qué está diciendo Judas? Que tengamos pasión por la verdad de Dios y que no toleremos mentiras que desvían a la gente, no de una iglesia verdadera, desvían a la gente de la sincera fidelidad a Jesucristo. Hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Porque el engaño siempre trae consecuencias. Recuerdo unos años atrás una señora que mis padres le hablaron de Jesucristo, les dijeron que Dios podía salvarles, darles vida eterna, y estaba ella batallando con un problema respiratorio. Tenía que usar oxígeno, tenía que usar algunos sprays probablemente para el asma. Y cayeron en manos de una iglesia que les dijeron, no, ustedes solamente declaren que son sanos, si tienen fe en Dios, dejen de tomar las medicinas. Imagínate, qué barbaridad de consejo cuando no es algo bíblico esto. Y parece que estas personas cayeron en manos de este grupo y dejó de tomar sus medicinas y tristemente esta señora perdió su vida. Esta señora falleció innecesariamente en manos de las falsas enseñanzas de un grupo errado en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Lo más triste, bueno, fue tristísimo esto, pero algo muy triste es que el esposo dijo, no quiero saber nada de Dios, porque los puso a todos en las mismas categorías. Esta semana yo he estado haciendo videos en el canal de Iglesia Vida y en mi canal de Carlos Andrés Moore en YouTube, y estoy 3 a 5 veces a la semana respondiendo preguntas, haciendo videos sobre diferentes sectas, religiones,
y es impresionante cómo recibo correos. Esta semana antepasada, recibí el correo de una señora que por 40 años de su vida estuvo dentro de los Testigos de Jehová. Y me dice que ha sido un trauma tan difícil que su esposo todavía está dentro, su hija también, y al grado que ella tiene que usar otro nombre en las redes sociales para que los Testigos de Jehová no se enteren y no la aíslen de su familia, porque de esa manera castigan que cuando alguien abre sus ojos a la verdad y sale de este grupo falso, es como que tus papás ni te conocieran y no te hablan y tu familia entera te da la espalda. Algo que un hijo de Dios, que los cristianos jamás hacemos, porque Dios siempre nos manda amar sobre todo a nuestra familia, a la gente a nuestro alrededor, y que ellos se aparten por el error no significa que les vamos a dar la espalda. Vamos a orar por ellos, les vamos a amar, les vamos a mostrar el amor de Dios. Y me escribió otro joven diciendo de que estaba en su casa y su mamá desde chico le acusaba que le iba a mandar a un orfanatorio porque cuestionaba algunas cosas de los Testigos de Jehová. Y me decía ahora que a veces se deprime, que está en tristeza, porque sus padres le dicen de que si él se sale de la organización de los Testigos de Jehová, prácticamente lo van a desconocer y dice, olvídate de que tienes padres. Imagínate un jovencito de 17 años, olvídate de que tienes padres y sus propios padres se lo digan. Hermanos, hay cristianos hoy día que han estado en iglesias que declaran cosas y dicen, y declaramos en el nombre de Jesús que es hecho. Y les enseñan que nuestra boca tiene poder y declaran, por ejemplo, sanidad, declaran que van a tener un trabajo, declaran que se van a casar y van a encontrar al amor de su vida, declaran que las deudas que tienen son canceladas, declaran que van a tener salud física. ¿Y qué sucede cuando no llega lo que declararon? Algunos de ellos tristemente se decepcionan de Dios y dicen, entonces la Biblia no es cierto, entonces ¿dónde está el amor de Dios? Y en realidad Dios, hermanos, jamás nos dijo que nosotros al declarar las cosas las vamos a tener. El Señor siempre nos dice, como Jesús nos enseñó a orar, que debemos orar que el reino de Dios venga a nuestra vida, no que nuestro reino sea establecido, sino que el reino de Dios se establezca en nosotros. Jesús no dijo que oren declarando cosas y dijo, Padre, mas no mi voluntad, sino la tuya. Nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso las falsas doctrinas dañan a las personas. Ahorita mismo hay gente metida en el error, que les han lavado el cerebro de verdad repitiéndoles lo mismo de enseñanzas que no son bíblicas, creen que están en la verdad y es esa mentira el obstáculo por el cual no se rinden a Jesucristo y tienen vida eterna. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que cree que está en la verdad, que cree que ya descubrió sus raíces hebreas y que empieza a aprender hebreo y a supuestamente observar la Torá y tantas cosas. Y realmente lo que han hecho es que se han terminado apartando de la suficiencia de Jesucristo, que en Él estamos completos sin que nos falte nada y que Él con su Espíritu Santo nos renueva y nos lleva a vivir una vida agradable a Dios, donde trascendemos la ley del Antiguo Testamento y amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando caemos en el error? Bueno, pierdes cosas, relaciones valiosas, lo vimos, a veces pierdes paz. Si estás en una iglesia, una organización donde te sientes manipulado, donde sientes que vas a perder tu salvación por cualquier circunstancia, que está prohibido cuestionar las enseñanzas de los líderes o de la organización. Si pierdes tu libertad a veces, pierdes inclusive la vida, como el caso que les platiqué, o pierdes tu vida eterna. Esto es serio, hermanos. Por eso, el apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 4, verso 1, dice, escucha lo que dice, léelo aquí en pantalla, dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Hermano, lo primero que vemos aquí es no creas a cualquiera. No creas a cualquier persona que venga y te diga que redescubrió la verdad, que la verdadera iglesia de Jesucristo se encuentra en una organización determinada o que descubrió muchas cosas que estaban perdidas, sus raíces hebreas y la Torá, la ley del Antiguo Testamento, porque la iglesia de ahora se ha apartado de la verdad por la contaminación y la corrupción de la Edad Media. Cuidado, hermanos, no creas a cualquiera.
No creas a cualquier persona que llega a ti o a cualquier video que llega a tu inbox o a tu email. Ten cuidado. Somételo a prueba, dice la palabra de Dios, para ver si es de Dios. Cuando hay una enseñanza nueva que llega a tu vida, que suena rara, que es algo que no habías estado acostumbrado a escuchar, somételo a prueba para saber si es de Dios. Y tú me puedes preguntar, pastor, ¿cómo sé si es de Dios o no? ¿Cómo sé cuál es la verdad? ¿Cómo voy a poder yo discernir si soy nuevo o si la verdad no conozco mucho de la Biblia? Bueno, esa pregunta te debe motivar a decir, de verdad, necesito pasar más tiempo en conocer las Escrituras. ¿Cómo sé si es de Dios o no? Te voy a dar unos consejos basados en la palabra que te van a ayudar en este día para no ser engañado, así como este profeta de Judá que fue engañado por este falso profeta o por este profeta que le mintió. Bueno, recuerda que en nuestra historia la frase en obediencia a la palabra del Señor se menciona 3 veces sobre este hombre de Dios. Dice el verso 18 en el capítulo 13 de Primera de Reyes, el anciano respondió, también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó, dice el versículo. Y el verso 9 dice que este profeta había dicho primero al rey, así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el mismo camino. Este profeta estaba consciente de qué es lo que Dios había ya dicho. Pero llegó el otro profeta que le mintió y le dijo algo que Dios no había dicho. Pero lo grave del asunto es que dijo, un ángel del Señor, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo. ¿Y sabes qué? Eso exactamente es lo que sucede con las sectas, con las falsas doctrinas en nuestro tiempo, que reclaman que lo que ellos están diciendo es lo que la Biblia dice o es lo que Dios se ha revelado y les ha dicho. Viene a mi mente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, que dicen que Dios se manifestó a José Smith, un hombre en Estados Unidos en 1830, y le dijo que todos los credos de todas las religiones eran una abominación ante sus ojos y que solamente la verdad que Dios le iba a revelar a José Smith iba a ser la verdad correcta. Entonces los mormones hasta el día de hoy creen que sus líderes son los apóstoles modernos que están enseñando una revelación de parte de Dios. Y dicen, Dios dijo, José Smith dijo que Dios había sido un hombre como nosotros, que progresó y llegó a la exaltación y llegó a ser un Dios. Imagínate qué barbaridad, que el Dios que tú y yo adoramos fue un hombre alguna vez y que nosotros nacimos en el cielo de la relación sexual entre Dios con sus compañeras en el cielo y venimos a esta tierra y se nos olvidó que estábamos alguna vez en el cielo. Por eso le llaman a Dios nuestro Padre Celestial y se toman de la mano y oran y dicen, Padre Celestial, oramos a ti en el nombre de Jesús. Y tú dices, ay, pues son igual que nosotros. No, hay una gran diferencia porque cuando dicen Padre Celestial, no es en el sentido que tú y yo le decimos Padre Celestial, sino en el sentido que Dios nos engendró en el cielo y que quiere nuestra exaltación, que seamos dioses. Imagínate qué barbaridad, es la mentira de Satanás en el huerto en Génesis capítulo 3, donde le dice a Adán y Eva, el día que tú le lleves la contraria a Dios, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Siempre el hombre quiere reemplazar a Dios de su vida. Bueno, esa es una enseñanza falsa. Entonces, hermano, aléjate de enseñanzas que contradicen lo que Dios dice. Cualquier cristiano que conoce la Biblia entiende que uno de los fundamentos básicos de la Biblia es de que antes de Dios no fue formado Dios, ni después de Él lo será. Aléjate de enseñanzas que contradicen lo que Dios dice. Hermanos, cuando escuchamos una doctrina, sobre todo nueva, hay que revisarla a la luz de la palabra de Dios y no solamente dejes que te cuenteen. 2 de Corintios 11:3 tiene una advertencia tremenda para nosotros que va a ser de mucha utilidad. Dice Pablo, pensando en los corintios, porque habían un grupo de judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran cristianos, judíos que habían creído en Jesús como el Mesías prometido de Israel, que llegaban a las iglesias gentiles, las iglesias que no eran judías, y les decían que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar muchos aspectos secundarios de la ley para que su vida fuera agradable delante de Dios. Y Pablo está tratando de cuidar a la iglesia y les dice en 2 de Corintios 11:3,
Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Pablo tenía temor por su iglesia que él amaba. Yo también como pastor tengo temor. Yo también como pastor quiero guardarles a ustedes de no caer en un engaño que va a destruir sus vidas o que les va a alejar de la sincera y pura fidelidad a Cristo, del sincero y puro evangelio, buena noticia de que Cristo es suficiente que tenemos en las Escrituras. Y qué interesante porque Pablo menciona el engaño de Satanás en Génesis capítulo 3. Los profetas que engañan utilizan la astucia. Vemos que este profeta en Reyes dijo, a mí también un ángel se me apareció y me dijo conforme a la palabra del Señor. Estaba mintiendo, estaba utilizando la astucia para engañar. La astucia es la habilidad de utilizar la inteligencia para confundir y engañar a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay un dicho que dice no todo lo que brilla es oro y a veces hay, por ejemplo, relojes falsos, imitación Rolex o, por ejemplo, imitación de marcas caras que los hacen en China o en la India, en algún lugar, marcas piratas, y lo ves y parece de verdad, parece que es la marca real, pero cuando la gente lo compra y paga un dinero muy caro por algo que costó muy barato, después se dan cuenta que no dura igual, que no es la misma calidad, que parecía, decimos los mexicanos, daba el gatazo de que era de verdad, pero no era de verdad. Como hablan del oro falso, ¿verdad? Un anillo disque de oro y no era de oro, era pintura o era solo un baño. Esa es la astucia. Hay gente que nos presenta la plenitud de Dios. Dios quiere que tengas lo que necesitas. Tú declara, te presentan algo que parece de Dios, que parece bueno, pero que en realidad es un desvío de la palabra de Dios que nos ha sido entregada hasta nuestros tiempos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Hermanos, hay creyentes ahorita en la mayoría de las iglesias que son inmaduros, que no han alcanzado la madurez espiritual. ¿De dónde crees que cuando surgieron los mormones en 1850, diciendo que Jesús vino a las Américas y que nosotros podemos llegar a ser dioses, ¿de dónde crees que ellos crecieron de nada a ser un grupo con más de 12 millones de personas en nuestros tiempos? Crecieron con personas de las iglesias cristianas que no estaban firmes en su fe, que fueron engañados por Satanás, así como Satanás con su astucia engañó a Eva. ¿De dónde crees que siendo un jovencito de 20 y tantos años de edad, Charles Taze Russell, que creó el grupo de los estudiantes de la Biblia, que serían los testigos de Jehová, diciendo que Cristo iba a venir en 1914 y no sucedió, y luego en 1925 su sucesor, que fue el juez Rutherford, y tampoco sucedió? ¿De dónde crees que han crecido y salido todos los adeptos que ahora son un grupo de más de 8 millones de personas? Han salido de iglesias cristianas que no conocen la palabra de Dios. ¿De dónde crees que han surgido este grupo nuevo de raíces hebreas que cuenta con cientos de miles de personas y cada vez se unen más y más y más? De las iglesias cristianas, personas que no están arraigados en la fe. Por eso dice Efesios, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, la risa santa, declarar, ahora raíces hebreas, y la gente es arrastrada por lo que les cuentan. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Me encanta esta frase, dice, intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Qué interesante, porque eso pasa con las sectas y las falsas doctrinas. Hermano en Cristo, todas las falsas doctrinas que van a dañar tu vida o que te van a alejar de la verdad revelada de Dios, todas utilizan la Biblia. Y eso es lo que lo hace confuso. Ahorita vamos a ver cómo podemos impedir que eso nos suceda a nosotros. Pero antes quiero continuar con lo que dice 2 de Corintios 11:4. Dice, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que les predicamos, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente del que creyeron. Luego, más adelante, en el verso 13 de 2 de Corintios dice, estos individuos son falsos apóstoles,
Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los sirven se disfracen de siervos de justicia. ¿Estás dándote cuenta de lo que está pasando aquí, hermano? Estas personas que venían enseñando una falsa doctrina a esta iglesia hermana de nosotros hace muchos siglos atrás, la iglesia de Corinto, lo que estaban haciendo es que se vestían como personas de luz, como personas que les hablaban de Dios, como personas que inclusive probablemente utilizaban las escrituras, les hablaban de Jesús, pero era un Jesús diferente. Era otra actitud la que presentaban. Lo que veo, sobre todo, quiero remarcar el versículo 4 de 2 de Corintios 11. Fíjate que ahí se hablan de tres cosas. Dice que predican a un Jesús diferente. Dice que han recibido los corintios un espíritu diferente y dice que es un evangelio diferente. Entonces, estos criterios nos sirven mucho a nosotros porque algunos grupos hoy día hablan algo que parece como si fuera de Dios. Hay personas que dicen, hermano, mientras me hablen de Dios, yo a todos los recibo en mi casa, porque me hablan bonito, me hablan de Dios. Mientras me quieran hablar de Dios, todos son bienvenidos a mi casa. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque estos grupos que les compartía predican a un Jesús diferente. No es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús Dios con nosotros que dejó su gloria para salvarnos, sino es el arcángel Miguel o es nuestro hermano mayor porque nació de una relación sexual del Padre con alguna de las mujeres en el cielo que el Padre tiene, que es una herejía, que es una barbaridad esta doctrina. También cuando Pablo habla de un espíritu diferente, se está refiriendo a una actitud diferente, a un espíritu quizá de contienda, se está refiriendo no a un espíritu como el Espíritu Santo, sino está hablando de una actitud en el corazón, de cómo enseñaban ellos, de una quizá actitud orgullosa, presuntuosa, soberbia, de contienda. Ten mucho cuidado cuando llega un grupo a hablarte de Dios y tú notas que hay mucho ego, que hay una actitud de atacar y criticar a los demás todo el tiempo. Es diferente a lo que yo estoy haciendo, hermanos, porque yo no estoy atacando por atacar, estoy apuntando a enseñanzas que tergiversan quién es Jesús y que en Jesús estamos completos. Lo que me refiero es a grupos, porque estos grupos son los que empezaron atacando a los demás. Yo solamente estoy respondiendo en defensa a una barbaridad de lo que ellos están diciendo. Los testigos de Jehová creen que son el único gobierno de Dios en la tierra y que todos los demás grupos son hijos de la gran ramera de Apocalipsis 17, que están en el error, que son de Satanás. Y también los mormones piensan lo mismo, que ellos son el único grupo que tiene la autoridad de Dios en la tierra y que todos los credos y enseñanzas de las otras iglesias son una abominación. Por lo menos eso es lo que José Smith dijo en su fundación. Entonces, solamente estamos respondiendo. Hay un espíritu diferente y hay gente también que hoy abraza ciertos movimientos que se vuelve súper crítica de todas las organizaciones que no creen igualito como ellos. Y también vemos que es un evangelio diferente. Hermanos, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Primera de Corintios nos dice en el capítulo 15, verso 3 al 4, que el evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte de Jesucristo por nuestros pecados y su resurrección para darnos vida eterna. Eso es el evangelio, las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Eso significa que si nosotros estamos separados de Dios, hay buenas noticias de que cuando tú y yo nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón y le decimos, Dios, yo quiero conocerte. Yo reconozco que he fallado delante de ti. Yo creo que Jesús dio su sangre en una cruz para salvarme. Yo creo que Él resucitó y yo quiero tener vida. La Biblia dice que si confesamos a Jesús como Señor y nos arrepentimos, dice en Romanos 10, 9 al 13, dice que todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Hermano, la buena noticia es de que en Jesús hay vida eterna, hay salvación. No en nuestra iglesia, no en nuestra organización, hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Dijo en Juan 14, 6, yo soy, dijo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cualquier organización, cualquier iglesia, cualquier líder que diga que Jesucristo no basta, sino que tienes que estar bajo su organización y que tienes que seguir ciertas ordenanzas y leyes que ellos te imponen, es una iglesia falsa. Hermanos,
Dice en Mateo 7, 22 al 23 Jesús, que muchos le van a decir en el día del juicio, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos tu palabra en tu nombre? Y hasta habla de hacer milagros en el nombre de Dios, pero dice el verso 23 que Jesús les dirá, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos damos cuenta con este versículo? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, no todo el que habla bonito de Dios realmente conoce a Dios. Y eso es una advertencia para nosotros, para no ser engañados por profetas mentirosos, como la historia que acabamos de leer en Primera de Reyes. Ahora, algo bien interesante en la historia de Primera de Reyes es que veo que este profeta hizo una señal profética. Dijo que para validar que Dios estaba con él, el altar iba a colapsar y las cenizas iban a esparcir. Y tal como lo dijo, sucedió. Pero en las nuevas doctrinas, las nuevas ondas que dicen Dios nos ha revelado, hay un nuevo despertar, hay un nuevo movimiento, hay una nueva organización de Dios, lo que vemos es una ausencia de señales, peor aún, una ausencia de frutos de Dios. Dijo Jesús que por sus frutos los conoceremos. ¿Cuáles son los frutos? Tú ves un árbol de mangos y sabes que es un mango. ¿Por qué? Porque ves los mangos colgados en el árbol. Ves un árbol de limones y sabes que es un limón. ¿Por qué? Porque ves los limones. Cuando ves una organización que está llena de Dios, se va a notar. Aunque claro, tenemos que tener cuidado porque hay iglesias que tienen una doctrina correcta, pero no están obedeciendo a Dios en el amor. Y eso no significa que lo que creen es falso, pero no están siendo obedientes al Señor en el amor. También ves del otro lado grupos muy amorosos. Por ejemplo, los mormones son gente muy linda. Yo tuve vecinos mormones y de verdad los aprecio y los quiero y he orado por ellos y he platicado en la puerta de mi casa con jovencitos mormones que están de misioneros y los veo su sincero amor a lo que los han engañado y se me parte el corazón. De verdad los amo, se me parte el corazón y yo sé que son jóvenes sanos que de verdad quieren agradar a Dios, pero están engañados en el error. Tenemos que tener mucho cuidado. En el ministerio de Jesús hubo señales poderosas. Jesús dio la vista a los ciegos, resucitó a Lázaro. Jesús hizo milagros que nadie jamás había podido hacer. Dios mostró su poder en Jesús como el Mesías, como nuestro Salvador. Y Jesús inclusive en el Evangelio de Juan decía que si no creían por sus palabras, que creyeran por las obras que él hacía. Y después con los apóstoles vemos la mano de Dios mostrando que Pedro, que Pablo, que Juan eran varones de Dios. En Hechos 3, Pedro y Juan le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esto fue una gran señal delante de las personas. Bueno, lo interesante es que cuando vemos grupos nuevos que supuestamente restauran la verdadera iglesia, como en el caso de los mormones o de los testigos de Jehová, hay una ausencia total de milagros o de señales de Dios. Pero lo que sí vemos son frutos muy preocupantes, como en el caso del fundador de los mormones, que tuvo 40 mujeres, 40 esposas, entre ellas 11 de las 40 eran mujeres ya casadas. Eso, si me preguntas a mí, eso es un sinvergüenza, no alguien que Dios le reveló un evangelio eterno para la humanidad. Entonces lo que vemos es lo contrario, una ausencia. Y en este caso del profeta en la Biblia vemos que hubo una señal de parte de Dios. En estos grupos vemos profecías no cumplidas, como los testigos de Jehová que numerosas veces profetizaron el Armagedón, el fin de los tiempos, y nunca se cumplió. Y en vez de que el grupo muriera, el grupo siguió creciendo, pero creció a raíz de esas falsas profecías en un inicio, porque la gente por temor empezó a pertenecer a ese grupo, porque no se quería quedar en el final de los tiempos. Vemos personas manipulando, con manipulación religiosa, engañando a la gente. Entonces, es muy importante tener cuidado de que no todo el que dice hablar por Dios realmente habla por Dios. La frase en Primera de Reyes, en obediencia a la palabra del Señor, aparece 3 veces. Hermanos, pero tenemos un problema grande. El problema es que muchos hoy creen estar en obediencia a la palabra del Señor. Los mormones sinceros creen estar en obediencia a la palabra del Señor. Los testigos de Jehová sinceros creen estar en obediencia a la palabra del Señor. Nuestra familia católica romana sincera, sobre todo hoy con tanta apologética católica, apologética son argumentos que buscan defender, sostener algunas de las doctrinas que la iglesia abrazó en la época medieval o de los dogmas de la fe de la iglesia católica romana. Ellos creen sinceramente que están en la única iglesia verdadera que Jesucristo dejó. Pero hermanos, tengo algunos consejos para ustedes en esto. Tengo este consejo. Asegúrate
que lo que te cuentan o lo que crees es consistentemente bíblico. Asegúrate que es bíblico en primer lugar, pero no basta con que sea bíblico. Asegúrate que es consistentemente bíblico. ¿Qué significa consistentemente bíblico? Que cuando tú lees la Biblia lo encuentras constantemente y te das cuenta que es una doctrina real de la Biblia. No algo que alguien está malinterpretando un pasaje difícil de las Escrituras. ¿Sabes? Es importante acercarnos a la Biblia con mucha humildad. ¿Sabes por qué? Porque yo llevo años estudiando la Biblia y cada vez que hablo con una persona que está engañada en el error, escucho lo que me dicen, veo los versículos que me dan, leo el contexto, lo que dice antes, lo que dice después. Si hay una palabra griega o en el hebreo en el Antiguo Testamento o griego en el Nuevo Testamento, voy y la busco en el original. Les presto atención a lo que me dicen para mostrarles con amor de que algunas de las cosas que ellos han creído no son ciertas. Sin embargo, eso no significa que yo crea que lo sé todo. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con plena humildad. Cuando Dios me dio la oportunidad de estudiar en el seminario, pude ver que mi profesor de hebreo tenía un PhD, que es un título académico muy prestigiado, de muchísima investigación, de muchos años de su vida, a un nivel muy riguroso. Tenía un PhD en el hebreo. Mi profesor de griego tenía un PhD en griego o en Nuevo Testamento. Mi profesor de Nuevo Testamento tenía un PhD en Nuevo Testamento. Mi profesor de Antiguo Testamento, un PhD en Antiguo Testamento. Mi profesora, una hermosa mujer súper conocedora que escribió artículos en enciclopedias de historia de la iglesia. Esta maestra que yo tuve tenía su PhD en historia de la iglesia. Y luego ves que cada uno de ellos se especializaba en alguna etapa de la historia de la iglesia, o el del Antiguo Testamento en algún aspecto del Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento en algún aspecto del Nuevo Testamento. Y lo que vemos es que el conocimiento de Dios y de su palabra es tan vasto, tan profundo, que podemos pasar toda nuestra vida estudiando la Biblia y la palabra de Dios nos sigue sorprendiendo. Y eso no significa que lo vamos a conocer todo. Y me acuerdo lo que decía Pablo en 1 Corintios 13:12. Dice, ahora vemos oscuramente como en un espejo, pero entonces cuando estemos con el Señor, veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Qué está diciendo Pablo? Que está diciendo que ahorita lo que permanece en nuestra vida es la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de ellos es el amor en nuestras vidas. El que no ama no ha conocido a Dios. Pero dice que mientras estamos en esta vida cristiana, ejercemos nuestra fe, esperamos la venida del Señor, esperamos en su bondad y vivimos una vida de amor arraigados en Él y amándonos unos a otros. Pero lo cierto es que no lo conocemos todo, vemos oscuramente. Y en aquel tiempo de la Biblia, los espejos eran como un metal pulido, que no estaba claramente como los espejos de ahora, que nos vemos perfectamente como somos. En el tiempo bíblico, los espejos eran como si tú te vieras en una cuchara, imagínate, ¿verdad? Que no se ve tan clara tu imagen. Entonces dice, ahora vemos oscuramente, y dice como por un espejo, o sea, de forma indirecta. Bueno, hay que reconocer que no lo sabemos todo, pero sí podemos ver en la Biblia lo que es consistentemente algo que Dios nos ha dicho. Te aseguro que este profeta de nuestra historia en Primera de Reyes no conocía todas las cosas de Dios, pero sí conocía la orden que Dios le había dado, sí conocía la palabra de Dios para él. Y nosotros podemos conocer de que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que a través de su muerte murió por nuestros pecados para que podamos restaurar nuestra relación con Dios, que Jesucristo no vino a dejar una sola institución única, verdadera sobre la tierra, sino vino a dejarnos salvación a través de Jesús. Y que la iglesia no es una institución verdadera, sino es el conjunto de personas que somos salvos por la gracia de Dios, comprados por la sangre que Jesús derramó por nosotros. Y sabemos que el evangelio es caminar en obediencia a Dios, amándonos unos a otros, teniendo compañerismo unos con otros, amando a Dios con todo nuestro corazón y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuidando de la familia, de las amistades que Dios nos ha dado, haciendo discípulos de otros para que otros también encuentren vida eterna en Jesús. Esa es la esencia de todo. No es un montón de leyes y reglas y una organización verdadera. Dice en 2 de Pedro 1:19,
tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabes cuál es la palabra profética más segura que está hablando? La revelación de Dios a través de las edades en las Escrituras. Esa es la palabra profética y es como una antorcha que nos alumbra. Y fíjate, me encanta que dice en lugar oscuro, porque hay muchas preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Nosotros no estuvimos al inicio de la creación de Dios en la eternidad. Nosotros no estuvimos inclusive en la cruz, pero hemos conocido y recibido el testimonio de aquellos testigos oculares que sí estuvieron y hemos experimentado la salvación de Dios en su gracia, los que hemos sido salvos, su poder en nuestras vidas, oraciones contestadas. Pero eso no significa que lo sabemos todo. Estamos en lugar oscuro, pero ¿quién nos alumbra? Quien nos muestra la verdad es la revelación de Dios, es la palabra profética más segura. Entonces no necesitamos una organización especial de Dios en la tierra, que es la única iglesia verdadera, sino necesitamos la luz de la palabra de Dios. Y continúa diciendo en 2 de Pedro 1:19, la segunda parte del verso y el verso 20, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Esta es la palabra, hermanos, profética más segura. Lee la palabra, conoce la palabra de Dios, aliméntate, entiende lo que Dios revela. Y dice el verso 20, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Me encanta esta sección, porque la interpretación no es privada de que, pues este versículo para mí significa esto, pues para mí significa lo otro. Hermanos, asegúrate, otro principio importante para conocer la verdad y no ser engañados por profetas engañosos. Asegúrate que es una correcta interpretación. ¿Cómo puedo saber yo que lo que me están diciendo es verdad? Recuerdo hace muchos años atrás, salí de la iglesia en la Ciudad de México y fui a una cenaduría, un lugar de comida corrida, y me senté y estaba platicando con la señora del negocio y sabía que ella era testiga de Jehová. Empezamos a platicar de Cristo y ella me dijo, ¿sabes qué? Necesitas llamarle a Dios por su nombre, Jehová. No basta solo con Jesucristo. Y me dijo, a ver, abre tu Biblia, porque yo la traía conmigo allí, saliendo de la iglesia. Me dice, abre tu Biblia en 1 Corintios 15, me parece que era el verso 19, que dice, si en esta vida, y lo leí delante de ella, decía, si en esta vida esperamos solamente en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Y yo, como decimos los mexicanos, me saqué de onda, porque dije, ¿cómo va a haber un versículo en la Biblia que me dice que si solamente espero en Cristo soy de los más dignos de lástima? Y ella me dijo, por eso es necesario que tú sigas a la organización que Jehová Dios dejó en la tierra y que tengas tu devoción hacia Jehová. Y le digo, pues claro, yo amo a Dios. Pero le dije, espérese, señora. Y me fui a leer lo que decía antes el versículo. Y me di cuenta que Pablo estaba diciendo que cómo era posible que había gente en la iglesia que no creyera que había vida después de la muerte. Porque si no hubiera vida después de la muerte, entonces Cristo tampoco hubiera resucitado. Y ahí es donde hipotéticamente Pablo dice, y si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría nuestra fe. Estamos creyendo una mentira y sabemos que nos vamos a morir y se acaba todo. Dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es vuestra fe, vana también es nuestra predicación. Y entonces ya dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si Él no hubiera resucitado, pues seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero dice el versículo siguiente, pero ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho, o sea, de todos los que murieron, Él fue el primero en resucitar y conquistar la muerte. Y eso significa que si tú y yo estamos en Jesús, algún día vamos a resucitar. ¿Te fijas cómo estaba sacando de contexto este versículo? O hoy día en el movimiento de palabra de fe, recuerdo haber escuchado a predicadores en la televisión diciendo, decláralo, hermano, y no declares maldición sobre tu vida. Y recordaba hermanas en algunas iglesias que decían, ay, como que me voy a enfermar con la gripa. Y te decían, no lo declares, hermano, no lo declares. Como si fuera una especie de toco madera, ¿no? Como una especie de superstición cristiana, porque yo ya dije que me voy a enfermar, ya lo declaré, ya me voy a enfermar. Imagínate, así no funcionan las cosas con Dios. Dios es misericordioso. A veces hemos dicho cosas en nuestra boca que no deberíamos o pensando mal de nosotros mismos, pero Dios nos recuerda cuánto nos ama y que valemos para Él.
y no es porque lo dijiste, ya lo vas a vivir, ¿no? Y sacaban Proverbios capítulo 6, donde dice, has quedado preso en los dichos de tus labios, te has enlazado en las palabras de tu boca. Y sacaban ese texto y estaba totalmente fuera de contexto, porque es lo que dice antes y lo que dice después. Y está hablando cuando alguien hace un contrato, de que si alguien no paga, tú sales por fiador de esa persona. ¿Cuántos han cometido ese error terrible que dicen, ok, fírmame por favor por un carro, que tú eres el que sales conmigo, y les firmas y luego abandonan el carro y te queda a ti la deuda? De eso está hablando Proverbios. Claro que no está hablando de carros, es lógico. Está hablando de deudas de aquella época, que salgas de fiador por alguien. Dice, escápate, hijo mío. Y por eso dice, has quedado preso en los dichos de tus labios. Pero el cristianismo de nuestros tiempos, en falsa doctrina, en muchas iglesias, agarra ese versículo y lo saca de contexto. Entonces, ¿cómo sabes que el versículo de la Biblia que te están mostrando es correcto? Bueno, asegúrate que es una correcta interpretación al leer el contexto. El contexto es lo que está con el texto, lo que dice antes, lo que dice después. Lee todo el libro. Mira, ve lo que la Biblia dice de ese tema en todas partes. Pregúntale a alguien apto y confiable. Ten una Biblia de estudio contigo y consulta comentarios confiables. No nada más te creas que alguien se reunió contigo, te dio un estudio bíblico en tu casa, Testigos de Jehová o Raíces Hebreas o quien sea, y ya te vas así impresionado, hemos estado equivocados, ¿cómo? No. Pregúntale a alguien en quien confías. Puede ser tu pastor. Busca en comentarios bíblicos, analízalo. Como dice la Biblia, no creas a todo el que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino pruébalo a ver si es de Dios. Hermanos, no es suficiente con que algo esté en la Biblia. Va a sonar eso raro, pero así lo escuchas bien. No es suficiente, como les dije en el caso de esta persona que me mostró en la Biblia un pasaje que nada tenía que ver. Mira, el Salmo 53:1 dice que no hay Dios. ¿Tú sabías? Que que en la Biblia podemos mostrarte que la Biblia dice que no hay Dios. Sí, te vas al Salmo 53:1, sácalo de contexto y ¿qué dice? Dice el necio en su corazón y abajo dice no hay Dios. Yo te puedo mostrar el verso donde dice no hay Dios, pero no te muestro lo que dice arriba, que dice que el necio en su corazón es el que dice que no hay Dios. Entonces es un ejemplo sencillo, pero que nos ayuda a ver la necesidad de que no basta con que algo esté en la Biblia. Debe ser una interpretación correcta conforme a la Biblia. Hermanos, todas las sectas y falsas doctrinas usan la Biblia y eso es lo que confunde a tanta gente. Entonces es ahí donde la interpretación bíblica es importante ver lo que consistentemente la Biblia enseña de algo en todas sus partes. Todas las doctrinas te pueden apuntar a un verso por allá, otro por acá y lo sacan de contexto, como ahora el movimiento de Raíces Hebreas. Claro que la ley es buena, la ley del Señor es perfecta que convierte al alma, porque en esa ley Dios había revelado que hay un solo Dios verdadero, que Él es el creador del cielo y de la tierra, cuál es su corazón para que nosotros le amemos y caminemos en integridad, que amemos a nuestro prójimo, claro, pero Dios no estaba hablando de que tenemos que guardar todas las fiestas los que somos gentiles, etc. Y hoy vemos al cristianismo entero, a muchos siendo arrastrados por este error, que en vez de sentirse completos en Cristo, sienten que algo les falta y vuelven a abrazar un movimiento que no es algo que era la voluntad de Dios, que en Hechos 15 quedó claro que lo único que los gentiles tienen que hacer es apartarse de la idolatría y de la inmoralidad. Y que en Cristo estamos completos y que la circuncisión que Dios hizo en nuestra vida fue la circuncisión de nuestro corazón, purificándonos, echando fuera de nuestro corazón las cosas que nos apartan de nuestro Dios. Bueno, y así como eso, hermanos, te puedo mostrar una lista grandísima donde los testigos de Jehová te pueden mostrar versículos para tratarte de mostrar de que Jesucristo no es Dios, pero tienes que ver lo que dice el contexto, lo que significaba lo que se dijo y lo que la Biblia con consistencia enseña de ese tema en todas partes. Por eso, suscríbete al canal de Iglesia Vida, recomiéndalo a otro, porque entre semana estoy presentando enseñanzas bíblicas para que podamos abrir los ojos y no ser engañados por el error. Hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16, hay un pasaje muy interesante porque Pedro menciona las cartas de Pablo. Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento y dice, nuestro amado hermano Pablo ya les ha hablado de esto en muchas de sus cartas, entre las que hay cosas difíciles de entender. Ahí está.
Hay cosas, si te ha pasado que lees algo en la Biblia y dices, hermano, pastor, no entiendo, esto suena muy raro, probablemente estás en presencia de algo raro, de algo que por el contexto, por la lejanía de nuestro tiempo, por la cultura, es algo que no entiendes, pero que con un buen comentario bíblico, con un buen análisis, puedes descubrir lo que significa o muy probablemente qué significa. Dice Pedro que hay cosas en Pablo difíciles de entender, que los ignorantes, a veces es por ignorancia que surgen estos movimientos, y los inconstantes, qué importante es ser constantes, tuercen su significado. Dicen que dice lo contrario de lo que dice. Hermanos, yo que me he especializado en las sectas, en la hermenéutica, en la interpretación bíblica, me he llevado unos fiascos hablando con gente que me muestra un versículo que dice lo contrario a lo que ellos me están diciendo que dice. Y es increíble cómo en su ignorancia tuercen las escrituras, como dice Pedro, así como también las otras escrituras tuercen para su propia perdición o destrucción. Qué triste. Y el verso 17 dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto, manténganse alerta. ¿Cómo debes mantenerte, hermano? Si viene alguien y te dice, oye, te invitamos a un estudio bíblico. Mira, te mando este video que está muy bueno, pero lo ves y te manda, ves que hablan cosas raras y te mandan a prácticas que nunca en tu vida en el cristianismo has conocido, que son medio, que no cuadran. Ojo a eso. Dice, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos perversos individuos pierdan su firmeza y caigan. Dios no quiere que perdamos nuestra firmeza en la verdad de Jesucristo y caigamos. ¿Sabes? Una de las cosas que más útiles he encontrado yo en medio de tantas creencias falsas en nuestro tiempo, hermano, hermana, es que lo que veo en estos movimientos nuevos es que no llegarías a la conclusión que ellos llegan con una sencilla lectura de la Escritura. Si tú tomaras la Biblia y la abrieras de Mateo y lo lees hasta Apocalipsis, seguramente va a haber cosas que no entiendes por la lejanía, la distancia, que no conocemos algunos contextos de la cultura del primer siglo. Pero si tú lo lees varias veces, empiezas a agarrar una idea de que solo en Jesucristo hay salvación, de que Él vino a transformarnos para que vivamos vidas santas, que quiere que hagamos discípulos, que seamos su iglesia, que nos amemos unos a otros, que perdonemos. Pero yo creo que no llegarías a la conclusión de alguno de lo que estos grupos llegan. Jamás llegarías a la conclusión de lo que los mormones enseñan, que Dios quiere tu exaltación y que tú llegues a ser un Dios. ¿Cómo? En ninguna parte de la Biblia dice eso, sino lo contrario. Jamás llegarías a la conclusión de que hay una sola organización de Jehová Dios en la tierra. Jamás llegarías a la conclusión de que tener transfusiones de sangre es pecado delante de Dios, como lo enseñan los testigos de Jehová. O quizá que dar honores a la bandera es idolatría. No llegarías a esa conclusión. Necesitas ser indoctrinado, sumergido en constantes enseñanzas de esas organizaciones para ver las cosas así. ¿Podemos llegar a esta conclusión con una lectura sencilla de la Biblia? Yo creo que al leer el Nuevo Testamento, con este movimiento de raíces hebreas, yo no me quedo con la conclusión de que, necesito guardar las fiestas de Levítico. Sí, necesito guardar con estricto apego el Shabbat en mi vida. ¿Ok? No llego a esa conclusión con una simple lectura del Nuevo Testamento. Tengo que llamarle a Dios Yeshua y a Jesús Yeshua y a Dios Elohim o el Eterno. No llego a esa conclusión porque en el Nuevo Testamento se nos enseña a Dios a llamarle Padre, Dios y Señor, y llamarle a Jesús, Jesús, o Jesús en griego, ¿verdad? Pero no Yeshua, aunque haya sido su nombre original en hebreo. Por lo menos la inspiración de los 27 libros del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo de Dios nos muestra que para Dios eso no es importante, porque si fuera importante lo hubiera dejado plasmado en la palabra que Él con su Espíritu Santo inspiró. Entonces, muchos de estos movimientos, o por ejemplo, lees tú el Nuevo Testamento y dices, a ver, aquí veo la confesión que es necesaria confesarme ante un sacerdote. No, el Nuevo Testamento ni siquiera habla de sacerdotes. O mira, aquí veo que hay que bautizar al niño y que haga la primera comunión. No existe eso en el Nuevo Testamento, ni un solo bautismo de un bebé, ni una primera comunión. Que la iglesia esparce la gracia de Dios a través de los sacramentos. No existe en el Nuevo Testamento. Esa es una excelente prueba.
¿Qué tal algunas de las posiciones de nuestros hermanos amados porque están en la fe, porque aman al Señor, porque tienen celo por la palabra, porque estamos en el mismo barco juntos, pero nuestros hermanos que han creído en la posición calvinista? Lees el Nuevo Testamento y terminas leyendo y dices, ok, Dios ya eligió quién va a ser salvo y nadie más puede venir a la salvación. Yo creo que no, yo creo que lees la Biblia y terminas con una convicción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que debemos hacer discípulos de todas las naciones y que el que cree y confiesa al Señor será salvo. No ves una posición así exclusiva donde ya te pusiste los lentes de ver toda la Biblia por ese color. Es muy raro que una persona solo leyendo la Biblia haya llegado a ser un cristiano, a ser calvinista. Generalmente es porque escuchó predicaciones de pastores calvinistas y muchas de esas predicaciones se suscribió a canales y aplicaciones con memes que enseñan esa doctrina y tanto a gotas terminó viendo todo de ese color. O porque leyó a Calvino o a Jonathan Edwards o algunos de los grandes hombres de Dios del pasado que creían esta posición. Hermanos, es típico del error que para llegar a creerlo tuviste que leer varios otros libros y estudios fuera de la Biblia. O como ahorita raíces hebreas, dicen, te llevan a la Biblia, pero dicen esto es algo que Dios está revelando en estos tiempos, de que las tribus de Israel están entre las naciones y tienen que reconocer su verdadera identidad. Mira, quiero concluir este mensaje dándote un ejemplo de algunos pasajes, cómo sonarían, para que te des cuenta a lo que me refiero. Por esto hago lo que hago, porque amo la palabra y amo a la gente y no quiero que la gente sea engañada. Mira, voy a empezar con algo que son nuestros hermanos en Cristo, no es una secta, es algo ortodoxo, creemos lo mismo en múltiples cosas. Gloria a Dios por los pastores calvinistas que aman a Dios, que están defendiendo la sana doctrina, son nuestros hermanos en la fe. Es algo secundario. Pero mira, ¿cómo se vería este pasaje? Primera de Timoteo 2:4. Aquí está en pantalla, mira lo que dice. Está hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje niega la posición calvinista, porque el calvinismo no es verdad que Dios quiere la salvación de todos los hombres, porque Dios solamente escogió a algunos y no le da la oportunidad de arrepentirse a todos los que son presentados con el Evangelio. Los que no son elegidos no van a poder ser salvos. Entonces, ¿cómo lee un calvinista este texto? Obviamente que no lo leen literalmente así, pero en la práctica, si fuéramos consistentes, así deberían leerlo. El cual quiere que tacha la palabra todos y ponle entre brackets algunos. Entonces así quedaría. El cual quiere que algunos hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya tuvo que tachar algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios para que la gente sea salva, eso es la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha mostrado, se ha revelado en Jesucristo para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. La gracia de Dios, sin la gracia de Dios no podemos ser salvos. Pero gloria a Dios que su gracia te invita a ti a venir a la salvación. Nos fue presentada el día en que fuimos salvos. Y lo que hicimos nosotros es solamente decirle, sí, Señor, gracias por ese regalo de salvarme. Te recibo en mi vida, me arrepiento, quiero ser tu hijo, tu hija. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo lo leería el calvinismo este texto si fuéramos consecuentes con lo que realmente cree? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a, vamos a tachar todos y vamos a ponerle entre brackets algunos y vamos a tacharle los de los hombres. Y así sonaría, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a algunos hombres escogidos, para aclaración, ¿no? No es lo que dice el texto. Vamos a dar un pasaje, cómo se vería este texto en Raíces Hebreas, que es un movimiento actualmente que está causando mucho despertar en muchos que creen que están encontrando la verdad que tanto anhelaron, que tú eres las tribus perdidas de Israel, cumpliendo profecías para estos tiempos finales. Mira lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a, vamos a tachar todos los hombres y vamos a ponerle entre brackets si fuera Raíces Hebreas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación principalmente a las 12 tribus de Israel dispersas por el mundo. Si guardan la Torá, las fiestas, el Shabbat y usan nombres de Dios y de
de Dios y de aspectos teológicos claves en hebreo. No dice eso el texto, ¿verdad? Solamente la gracia de Dios se ha manifestado para salvación en Cristo, punto. Cristo es suficiente, hermanos. Vamos a ver los mormones. Y voy a tachar la gracia, porque tanto los mormones como los testigos de Jehová, yo creo que también en el catolicismo romano no hay mucha gracia, porque uno gana su salvación a través de las buenas obras y de estar dentro de la organización. Vamos a ver cómo se vería en los mormones Tito 2:11. Porque Dios se ha manifestado para redención de la muerte física y para exaltación en la que llegarán a ser dioses algunos si guardan los convenios, las leyes y ordenanzas dentro de la única iglesia que tiene la autoridad del sacerdocio que Jesucristo dejó, haciendo las obras necesarias para lograrlo. ¿Te fijas? Todo lo que se le tiene que poner complican algo tan sencillo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los que creen en Jesucristo, le aman y comienzan una relación con Él. Punto. No hay una institución intermedia entre Dios y el hombre. Vamos a ver cómo se vería con los testigos de Jehová. Porque, vamos a tachar, tampoco hay mucha gracia, porque Dios se ha manifestado para salvación de 144,000 fieles para el reino celestial y muchos otros para el paraíso terrenal, que son los que siguen la guía de la única organización de Jehová Dios en la tierra. Si estudian las escrituras con ellos, salen a tocar puertas y se mantienen activos y fieles dentro de la organización, haciendo las obras necesarias que la organización de la Watchtower dice. Esta es la salvación para un testigo de Jehová. ¿Te fijas cómo se complica un texto? Este es un ejercicio muy práctico el que estamos viendo. Vamos a ver cómo se vería en el catolicismo romano. Se vería así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ser administrada en los 7 sacramentos por la Iglesia Católica Romana, los que están dentro de la única iglesia verdadera que Jesucristo dejó, participando de la Eucaristía, la confesión y la comunión con la Santísima Virgen María y los santos. Esa sería una definición de cómo la gracia de Dios se manifiesta para la salvación de los hombres dentro del concepto católico romano. ¿Te das cuenta, querido hermano? ¿Te das cuenta cómo cada una de las posiciones que te describí tergiversa y cambia la sencillez de que a través de Cristo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y tener salvación, y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo? Y lo que dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Querido hermano, querido amigo, cuídate de los profetas que engañan. Cuídate en este tiempo de la falsa doctrina. Acuérdate lo que dice 2 Timoteo 3:13, pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y me encanta lo que le dice a Timoteo en el verso 14. Pero tú, aunque engañen a muchos alrededor, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Timoteo, tú viste mi vida, viste mi entrega al Señor, viste mi sinceridad. Estudiaste las Escrituras conmigo, las abrimos en su contexto. Tú sabes de quién lo aprendiste. Permanece firme en lo que has aprendido y te has convencido. Hermanos, ese es el llamado de este mensaje para ustedes. Sé que es un mensaje un poquito complicado para algunos, con conceptos nuevos, quizá mucho de lo que te mencioné es nuevo, pero hermanos, es necesario. El alimento que Dios nos da en su palabra, así como el alimento físico, no solo todo es proteína, no todo es vitaminas, no todo es minerales. Necesitamos fibra, necesitamos una combinación de frutas, vegetales, proteína como la carne, carbohidratos. Lo mismo pasa. No solo necesitamos mensajes de Dios te ama, vas a estar bien, confía en Dios. También la iglesia de hoy necesita este tipo de mensajes. Mensajes que nos alerten sobre el peligro de la falsedad. Mensajes que nos enseñen a tener cuidado con aquellos que dan un mensaje diferente al que Dios dio, como sucedió con este profeta que mintió al hombre de Dios y le hizo caer en el engaño y terminó muriendo. La falsa doctrina te aleja de la verdad, te roba vida espiritual y tiene consecuencias horribles. Por eso, porque les amo, traje este mensaje hoy para abrir nuestros ojos, para que tengamos cuidado. Y este es un proceso de vida, estudiar la palabra poco a poco. Te invito a conectarte, a seguir en las enseñanzas que doy entre semana para que sean de ayuda a tu vida. Y la autoridad de nosotros no es Carlos Andrés Moore, la autoridad es la palabra de Dios, viendo lo que dice antes, lo que dice después y conocer
a nuestro Dios y lo que Él ha revelado en nosotros. En conclusión, el mensaje de hoy fue este: cuídate de los profetas que engañan. Reconoce que el engaño siempre trae consecuencias, como en el caso de este profeta que perdió su vida. Aléjate de las enseñanzas que contradicen lo que Dios ya ha dicho. Los profetas que engañan utilizan la astucia. Ten mucho cuidado porque puede sonar bíblico, puede sonar a Dios, pero están predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. No creas a cualquiera. Somételo a prueba para ver si lo que te dicen es de Dios. Asegúrate que no nada más te muestran 1, 2 o 3 versículos por allá, sino que es consistentemente bíblico. Asegúrate, no solo que está en la Biblia, sino que es una correcta interpretación de la Biblia. Lee lo que dice antes, lo que dice después y lo que dice el libro en el cual se encuentra el verso que te muestran. Hermanos, espero que este mensaje sea de mucha ayuda para tu vida, que te equipe para que no seas engañado y que permanezcamos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este día. Pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que hoy vimos sea de mucha ayuda, de mucha bendición, Señor, que lleve a la gente a la verdad, que abra los ojos de muchos, Señor. Y Padre, que entendamos que tú eres un Dios celoso de tu palabra, celoso de tu verdad, y que la mentira siempre nos aparta de ti y nos lleva a guardar cosas, Señor, que no fueron tu voluntad por desconocimiento de tu palabra. Mi pueblo perece porque le falta el conocimiento de mi revelación, dijiste tú. Señor, cuida a mis hermanos, guárdales sin mancha y sin caída. Motívales, Señor, a que a través de esta predicación van a tomar en sus vidas con seriedad, leer el Nuevo Testamento, leer la palabra tuya y, Señor, seguir equipándose, seguir amándote, seguir haciendo discípulos de Cristo. Te amamos, gracias por tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Querida iglesia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que tengan un tiempo maravilloso, hermoso, y te animo a que hagas el tiempo esta semana para reunirte con tu pareja y poder ver toda la serie que hay de el matrimonio y los hijos. Puedes ir a tuiglesiavida.com, registrarte para que puedas ver los videos y esperamos que sean de gran ayuda y de gran bendición. Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga.